Bueno, hoy es una fecha especial, ¿no? Y hoy la mayoría del mundo se une para celebrar a Jesús, pero yo creo que es triste, o no sé si a usted le pasa eso, es triste ver cómo estamos muy lejos del verdadero significado de la Navidad. La semana pasada compartía con ustedes que la gente se está perdiendo la verdadera Navidad. Al igual que en los tiempos de Jesús, hay gente que se está perdiendo la Navidad porque no entiende ni qué estamos celebrando en este mundo. Ahora, yo creo que por lo menos la iglesia debería de tener bien claro qué es lo que realmente pasó con el nacimiento de Cristo. Y algo que me encanta es que nosotros somos imitadores de Cristo. Ese es el cristianismo. No es nada más una religión donde aprende ciertos conceptos, donde sabe ciertas cosas, sino es una manera en la que vivimos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, en todo lo que Él hace, hizo, nos enseña cómo debemos de vivir y cómo debemos de comportarnos. Y es increíble ver que desde su nacimiento, el Señor Jesús, Cristo, nos enseña a vivir. Yo he titulado este mensaje, La Navidad nos enseña a vivir, porque si yo entiendo qué pasó en la Navidad, yo voy a entender unos principios que me van a ayudar a vivir en esta tierra. Y hoy quiero enseñarle 3 actitudes del nacimiento de Jesús que nos enseñan a vivir en unidad y amor con los demás. Esto va a ser práctico, 3 actitudes que nos ayudan a vivir en unión y amor con los demás. ¿Y saben cuál es el lugar donde deberíamos de demostrar más amor? En la iglesia, porque se supone que todos somos cristianos. Y si usted viene con su familia, pues tendría que ser en su familia, ¿no es cierto? Donde debería de haber mucho amor, mucha unidad. Y yo quiero que como iglesia estemos creciendo en madurez. Y sería increíble que lo hagamos juntos y que el próximo año seamos más unidos y más amorosos de lo que este año fuimos. ¿Les encantaría eso? Ahora, vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8 para ver estas 3 actitudes en el nacimiento de Cristo. Filipenses 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, estos versículos hablan de la encarnación de Cristo, de que Dios se hizo carne, y ese es el milagro central del cristianismo. Esa es la verdad que la iglesia defiende y sostiene, de que Dios mismo se hizo carne para habitar entre nosotros. Pero fíjese, este nacimiento está envuelto de mucha virtud. No simplemente es de, bueno, un día se le ocurrió, vino aquí a la tierra, estuvo un rato y se la pasó bien y luego ya no tan bien al final de sus años y después se fue. Sino todo esto nos está enseñando cosas. Y mire, Pablo está dirigiendo esta carta de los Filipenses a la iglesia de Filipo. Y es una carta muy práctica. Realmente les está enseñando ciertas virtudes cristianas de cómo deberían de tener una vida en la iglesia. Y uno piensa que por lo menos en la iglesia tendría que ser el ambiente perfecto, ¿no? Donde nadie se molesta con nadie, todos se llevan bien, todos se caen bien. Nosotros, porque somos una iglesia pequeña, todavía nos amamos, nos caemos bien y todo. Pero en iglesias más grandes esto no sucede. Y adivine qué,
Esto no estaba sucediendo en la iglesia de Filipos. En la iglesia de Filipos había ciertas contiendas entre dos personas, dos mujeres, una llamada Evodia y otra llamada Síntique. Y Pablo, dentro de esta carta, en los siguientes capítulos los va a mencionar o las va a mencionar, y él trae esta doctrina o este conocimiento teológico de lo que pasó en la Navidad. Yo creo que es uno de los versículos que más nos ilustran qué fue para Jesús el venir a hacerse carne en esta tierra. Y mire, eso nos debería de enseñar a cómo amar y vivir en armonía con gente como nosotros. ¿Y a qué me refiero con gente como nosotros? A gente con defectos. Usted ama a su esposa, ¿verdad que sí? Y usted de repente se pelea o tiene discusiones con su esposa o con su esposo. ¿Por qué será? Porque somos dos personas pecadoras compartiendo el mismo hogar. Somos dos personas con muchos defectos que están combinando sus defectos y que encuentran fricción en eso. Ahora, en la iglesia pasa algo parecido en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, porque somos gente que somos imperfecta. Y cuando nosotros nos juntamos, los imperfectos, normalmente hay rencillas o normalmente hay problemas, pero mire, algo que nos debería de motivar es esto que Cristo hizo en su nacimiento para amar y vivir en unidad con todas las personas. Y mire cómo Pablo, el versículo 5 comienza diciendo, haya pues. Y esto es importante. Este verbo, no quiero saturarlo mucho, pero este verbo está escrito en tiempo presente en forma imperativa. Para aquellos que se acuerdan de la primaria, se acordarán que nos decían que era el modo imperativo, ¿verdad? ¿Era qué? Una orden. Es ve por las tortillas, no hay más opción, tienes que ir por las tortillas, es una orden. Y aquí Pablo está diciéndole a la iglesia, a toda la iglesia, haya pues, de modo imperativo, en el tiempo presente. Y eso es relevante porque el tiempo presente está indicando que esto es una acción que constantemente se tiene que realizar. No es que de vez en cuando usted tiene que ser así o tiene que pensar así, o que ahí cuando le nazca, así como los albañiles o carpinteros que solamente cuando están inspirados quieren trabajar, ¿no es cierto? A veces, no, cuando me nazca te hago la chamba. Pues no, aquí Pablo está diciendo que esto es una obligación de todos los creyentes a lo largo de todo el tiempo, que es, haya pues, ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que haber? Él dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Lo que no puede faltar en la iglesia es el mismo sentir que hubo en Cristo. Ahora, esa palabra de sentir, en el original se puede traducir como actitud. Actitud. Lo que Pablo le está diciendo es, haya la misma actitud que hubo en Cristo. Ahora, solamente Cristo nos puede hacer tener las mismas actitudes. Mire, se nota que aunque somos de la misma familia, usted puede vivir en la misma casa, recibir la misma educación, y ¿verdad que no todos piensan igual? No todos tienen los mismos gustos, no todos tienen el mismo sentir. ¿Cómo le fue para ponerse de acuerdo en la cena de Navidad o en los detalles de esta fiesta o esta celebración? Es complicado, ¿no es cierto? Porque cada quien tiene su opinión. Pero mire, lo que Pablo está pidiendo aquí es que no solamente nosotros nos pongamos de acuerdo, los imperfectos, los pecadores, nos pongamos de acuerdo en cómo tenemos que tener la actitud, sino más bien tenemos un modelo. Nosotros está fácil porque no es
lo que a alguien se le ocurra en este mundo, sino dice, tienes que tener el mismo sentir que tu modelo. ¿Quién es el modelo? Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa misma actitud que Cristo tuvo en su nacimiento, en su encarnación. Y por eso yo le dije que le iba a enseñar 3 actitudes que aprendemos de Cristo, que nos enseñan a vivir en amor y armonía con los que nos rodean. Ahora, déjeme decirle esta verdad. Nosotros no vamos a poder vivir en armonía con nadie, aunque sea creyente, si no tenemos una cualidad indispensable. ¿Sabe cuál es? ¿Qué se requiere para que gente pecadora como nosotros, con muchos errores, pueda vivir en armonía, en unidad y en amor? Déjeme decirle en una sola palabra: humildad. Humildad. ¿Y sabe qué es lo que más adolece el ser humano? De humildad. Por eso tenemos tantos problemas con tantas personas alrededor de nosotros. Porque el ser humano tiende al orgullo. Y eso mismo pasa en la iglesia, aunque usted no lo crea. Y la unidad en la iglesia solo puede venir de la humildad verdadera. La unidad en nuestra iglesia solo puede venir de una humildad verdadera. Y adivine de quién la aprendemos. De Jesús. ¿En qué momento? En su nacimiento. Por sorprendente que parezca, lo que nos enseña la Navidad es la humildad de aquel que es nuestro ejemplo. Y quiero que veamos la primera actitud que tiene Cristo. La primera actitud que tuvo Cristo en su nacimiento es: no estimó su posición elevada. Acompáñeme ahí a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La primera cosa es que él no estimó la posición que él tenía. Esto es una autonegación. Se negó a sí mismo cuando vino y se hizo hombre. Y esta es la profundidad teológica que les decía, que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Este texto respalda la idea que el cristianismo siempre ha tenido de que Dios vino a esta tierra a hacerse hombre. Y mire cómo dice que el sentir que tuvo, dice, siendo en forma de Dios, y esta palabra forma, eso viene de una raíz que es morfe, que significa forma esencial, inalterable. Es lo que hace ser que algo sea, es la sustancia característica que lo hace ser algo. Y escuche, el hebreo es más rico en descripciones y para la forma, válgame la redundancia, había varias formas de decir forma. Y una de ellas es morfe, para hablar de algo inalterable, que lo hace ser lo que es, y la otra es esquema, que se refiere a forma superficial que puede ser, o externa, que puede ser alterada. Pero aquí vean cómo Pablo es cuidadoso en decirnos que Cristo era de la misma forma. ¿Qué quiere decir? Que era de la misma sustancia. Era exactamente igual y no podía ser alterado. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, mire cómo él dice: no estimó el ser igual a Dios. Muchos han dicho a lo largo de la historia que Jesús no es Dios, que Jesús fue un gran profeta, que Jesús no estaba a la altura de Dios, simplemente era como alguien que estaba en un escalón más abajo que Dios. Y dicen, bueno, mira cómo aquí dice que era en forma de Dios, pero no dice que era Dios. Aún los testigos de Jehová creen esta herejía,
Pero mire cómo el texto nos enseña. Pablo es muy cuidadoso en transmitir exactamente lo que quiere decir. Y después, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no solamente tenía la forma, sino no estimó el ser igual a Dios. Para no dejar a las especulaciones, él dice, era igual a Dios. Ahora, déjeme decirle, ¿qué es parecido a Dios? ¿Qué está cerca de parecerse o ser igual a Dios? ¿Nosotros porque tenemos una imagen distorsionada? ¿Verdad que no? Estamos muy lejos de ser igual que Dios. Ninguno de nosotros. ¿Alguien tiene algún poco de omnisciencia, que todo lo conozca? ¿Alguien de aquí es omnipotente? ¿Alguien de aquí es omnipresente? Ni siquiera podemos hacer lo que nosotros planeamos para la semana. ¿Se da cuenta de eso? Usted se despierta y dice, este día voy a hacer esto, lo voy a hacer a esta hora. Y se da cuenta de que nunca le sale el plan. Nosotros estamos lejos de ser igual que Dios. Pero aquí nos está diciendo que Cristo era igual a Dios. Solo hay alguien que puede ser igual a Dios, y ese es Dios. Lo que nos está diciendo este texto es que Jesús siempre ha existido como Dios. Por eso dice igual a Dios. Este es el alma del cristianismo, que el Hijo de Dios nació en esta tierra como hombre. Existía ya desde el principio, pero vino y nació en esta tierra. ¿Se da cuenta qué es lo que nosotros estamos celebrando junto con el mundo? Aunque no fue en esta fecha, pero nos unimos al mundo para la celebración. Y mire cómo el Evangelio de Juan es muy claro. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, lo mismo que nos está diciendo Pablo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al igual, el apóstol Juan está dejando muy claro, Él existía desde el principio. No es que cuando vino y nació en esta tierra, a partir de ahí empezó a nacer Cristo. El Verbo se refiere a Él y dice, miren cómo lo quiere aclarar, dice, todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. No hay otro. Lo que nos está diciendo Juan es que Cristo es el Dios creador. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan está identificando a Jesús como el mismo Dios que creó todas las cosas. Y me dice, en Él estaba la vida, y la vida era la misma luz de los hombres. Ahora, este es el punto de la primera actitud. Le quise establecer qué fue lo que Cristo no estimó. ¿Se fija cómo Pablo dice, hay el mismo sentir entre todos ustedes? El que era en forma de Dios, a imagen de Dios, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo cuando vino a esta tierra Jesús? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Wow, eso es increíble. No sé si usted lo puede entender. El Dios creador del universo, el soberano sobre toda la creación, no estimó la posición elevada que Él tenía como Dios para venir y entregar su vida por nosotros. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos esa misma actitud que hubo en Cristo? De autonegación. ¿Sabe? La gente de este mundo tiene una filosofía. Primero estoy yo, después estoy yo, después tal vez estoy yo, y por último estoy yo, porque soy la persona más importante del universo, y todo tiene que girar en torno a mí, a lo que yo quiero, a lo que yo siento, a lo que a mí me gusta. ¿No es cierto? Y sabe, eso nos provoca
problemas con la gente. Pero mire lo que hizo Jesús. Dice, no se aferró, no estimó, no vio como algo muy valioso su posición de Dios, como algo a que aferrarse. Y esta palabra aferrarse significa tomar por fuerza o agarrarse. Ahora, esto hace una diferencia con todas las religiones. La mayoría de las religiones, o hay muchas, que hablan de un Dios que se encarna y vive entre los mortales, ¿no es cierto? Si usted se acuerda de la mitología griega, eso es lo que pasa. Zeus venía y se mezclaba con los hombres, mandaba a su hijo Hércules, esa sí la ubica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese tipo de religiones paganas y el cristianismo? De que si se fija, todas esas religiones enseñaban que venían sus dioses y se encarnaban, pero no perdían sus privilegios de dioses. Hércules poseía de todos modos una fuerza extraordinaria que lo hacía vivir de manera diferente. Zeus conservaba sus poderes, según la mitología, para vivir entre los humanos. Pero vea lo que el texto nos está enseñando, que Cristo no lo hizo así. Por eso es diferente a todas las religiones, porque Cristo no estimó su posición de Dios como algo a que aferrarse, sino que vino a esta tierra. Ahora, es increíble cómo el cristianismo nos está enseñando, o cómo la palabra de Dios dice que Dios miró hacia abajo y descendió de su posición de privilegio para salvar a los que le habían declarado su enemistad de manera consciente o inconsciente. ¿Se da cuenta que el ser humano vive desafiando a Dios con sus actitudes, con sus pensamientos, con la manera en la que vivimos? Vea este mundo, vea las noticias, o sea, es nuestro estado. Es un despapalle. Y usted puede darse cuenta que la gente no tiene temor de Dios. Que la gente es enemiga de un Dios santo, justo, recto. Y lo que el nacimiento de Cristo nos está enseñando es que Dios vio hacia abajo a sus enemigos y no estimó su posición de privilegio para venir y morir por aquellos que le habían declarado una guerra abierta. Mi amado, su ejemplo nos enseña que debemos negarnos a nosotros mismos, no estimar nuestro propio beneficio. ¿Sabe? Cristo no vio sus privilegios, su gloria como Dios. ¿Sabe qué vio? La necesidad de usted y de mí de un Salvador. Jesús no vino a esta tierra en un pesebre de oro o con sus privilegios de Dios. Jesús vino como uno de nosotros a morir por nosotros. ¿Se da cuenta de lo que la Biblia nos está enseñando en el nacimiento de Cristo? Y mire, nosotros no somos así. ¿Sabe cuánto nos aferramos nosotros a nuestra posición? O sea, el ser humano es contrario a esto. El ser humano dice, no, a que no sabes quién soy yo. A mí nadie me va a tratar de esa manera. A mí nadie me va a decir qué hacer. A mí nadie me va a insultar. A mis hijos no los van a tocar. ¿Y sabe qué estamos buscando? Gloria en esta tierra para nosotros, para nuestro nombre. La gente quiere hacerse de un nombre grande aquí en la tierra, ¿no es cierto? Mire, alguna vez escuché a alguien que decía, ¿quieres conocer el corazón de un hombre?
no le des mucho dinero. Porque tal vez la gente que se hace rica puede aparentar cierta humildad. ¿Sabes cómo muestras el corazón de la gente? Dale una posición de privilegio. Dale una posición de autoridad. Y va a mostrar lo que realmente es. Mire, es increíble. No sé si usted conoce a gente que empieza a trabajar en la administración pública. Les dan un puesto, se vuelven locos. ¿Por qué? Porque tienen autoridad y empiezan a mandar a todos y piensan que eso va a ser eterno. Eso dura 3 años, 6 años o lo que sea. Pero se acaba. Yo trabajé un tiempo en una presidencia, hasta las secretarias querían abusar de la gente cuando decías, es un puesto público donde estamos para ser servidores de la gente, pero porque sentían cierta autoridad o el derecho de hacer algo, entonces mostraban lo que había en su corazón. Y mire, no nos vayamos lejos. La mayoría de aquí tiene muchos años en las iglesias. Cuando tú le das una posición de liderazgo a alguien, ¿y sabía que los líderes de la iglesia deberíamos de ser más humildes de toda la iglesia porque estamos aprendiendo de Jesús, somos imitadores de Él? Nosotros no somos como el mundo. El César quiere autoridad y tributo. La gente de este mundo busca la posición para ser exaltado, para tener el privilegio, para que le den cosas, para que tenga el favor de la gente. Pero ¿sabe lo que Cristo nos está enseñando? Que Él se despojó de la posición de privilegio. Déjeme ponerle un ejemplo. Imagínese que usted contrata a un albañil para hacer una barda en su casa. Y usted ve que el albañil ya está bien cansado. Y usted dice, bueno, me voy a negar de mi posición de privilegio como patrón porque yo le estoy pagando. Yo le pago un dinero por hacer esa barda. Y usted dice, está bien, me voy a poner mi pants o su pantalón roto o su pijama de lujo, aquella que tiene esos hoyos. Que no critiquen las playeras de los hombres rotas. Es ventilación, por favor, es aire acondicionado. Entonces, usted se pone esa playera para echar el colado con el albañil y usted dice, mira, me desprendí de mi posición de privilegio para ayudar a otro que estaba necesitado. Ahora déjeme decirle algo. Esto no se compara con lo que Cristo hizo. Aun cuando nosotros, en nuestro escalón de privilegio, nos quitamos del escalón del privilegio y ayudamos a los que más lo necesitan o somos humildes, no se compara porque nosotros solamente estamos bajando un escalón. No sé si me explico. El paso de su posición, así sea el presidente de la República o el presidente de este mundo, solo para ayudar a alguien que es igual que usted, está bajando un escalón. Pero Cristo, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo es que Él era Dios y bajó toda esa distancia para la necesidad de los hombres. ¿Se da cuenta? Y nosotros aún así tenemos tanto egocentrismo, tanto orgullo en nuestro corazón que no somos capaces de perdonar a nadie. Nosotros, hay tanto orgullo de yo he trabajado tanto, yo he hecho esto, que nos cuesta desprendernos de lo poco que nosotros somos. Mire, ¿cuántos de nosotros, cuando alguien en nuestra familia nos ofende, no sacamos una lista de todo lo que hemos hecho por ellos? Y usted trae la lista y dice, mira, yo pagué la comida de Navidad. Yo soy el que los llevo como chofer a todos lados. Yo soy el que les compró la ropa que ustedes traen. Yo soy el que lavé los trastes. Y yo soy el que aparte todavía te hablo. ¿No es cierto? ¿No hacemos eso?
Porque nosotros nos creemos merecedores de algo. Nosotros creemos que merecemos algo. Y el que todo lo merecía, se negó a sí mismo para venir a esta tierra. ¿Se da cuenta qué tan diferentes somos a Cristo y cuánto podemos aprender de Él? Y mire, quiero enseñarle la segunda actitud. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La segunda actitud es que se despojó a sí mismo. Qué increíble. No solamente no estimó su posición de privilegio, sino que se despojó. ¿Alguna vez ha tenido una posición de liderazgo importante donde después lo han quitado? Le han dado a una posición de autoridad y después le dicen, oye, ¿sabes qué? Siempre no. Aunque sea el jefe de grupo o aunque sea el juntador del equipo de fútbol, y que después le dicen, no, tú ya eres el que te desjuntamos. Y tú dices, pero es mi balón, ¿no es cierto? ¿Qué se siente cuando tú estás en la posición y te desplazan? Se siente horrible, ¿no es cierto? Ahora imagínese lo que Jesús hizo cuando nació en esta tierra. Dice que Él se despojó a sí mismo. Nadie le quitó la posición de privilegio. Esta es la actitud de Cristo. Él mismo se despojó. Nadie lo obligó. Él lo hizo voluntariamente. Y esto de despojarse significa vaciarse. Ahora, quiero aclarar esto. Este versículo no está enseñando que Él dejó de ser Dios, que Él perdió su esencia de Dios cuando vino en esta tierra, no. Lo que está diciendo es que rehusó a usar sus privilegios. Cuando Cristo nació en esta tierra, se despojó de los privilegios que Él tenía como Dios para venir a ser uno igual como nosotros. No intercambió deidad por humanidad. Eso no es lo que está diciendo el texto. No está diciendo, bueno, antes era Dios y dejó de ser Dios y ahora vino a ser hombre. No. Más bien este texto lo que nos está enseñando es que lo que hizo Jesús fue someter su deidad a la obediencia al Padre. No sé si me explico. Las capacidades, los atributos de Dios no los perdió. Lo que hizo fue someter su voluntad independiente a obediencia al Padre. Y eso lo va a decir más adelante en el texto. Ahora, fíjense, lo más increíble que ninguno de nosotros haríamos es que Él se despojó de su gloria como Dios en los cielos para venir a ensuciarse en el lodo de este mundo caído. Amado, hay tantas cosas en esta festividad que nos distraen de eso. Que si los regalos, que si la cena, que si el brindis. Y nosotros tenemos la imagen y hasta esta época es tierno, ¿no? Y tú te imaginas a Jesús como un niñito así, blanquito, envuelto, y dices, ¡ay, qué tierno! Y es como muy nostálgico. Pero la realidad de la Navidad no es esa. La realidad de la Navidad se trata de que Él se despojó de su gloria como Dios para venir a la suciedad de este mundo. Él seguía siendo Dios, seguía siendo omnisciente. Las Escrituras nos lo enseñan, que constantemente los escritores de los evangelios dicen, y sabiendo lo que había en su corazón, y sabiendo lo que ellos pensaban, Él demostró que era omnipotente porque tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder sobre la enfermedad, tenía poder sobre la muerte. La evidencia es muy clara de que Él era Dios.
Pero déjeme decirle esto, que es esencial. Se da cuenta que aunque era muy evidente que Él era Dios, la gente nunca lo reconoció como Dios. ¿Usted sería capaz de despojar toda su gloria para que ni siquiera le reconozcan lo que usted hace? ¿Sabe algo que nos pega en nuestra iglesia? Es de yo hice tanto, yo hice esto, yo hice el otro, y ni el pastor me saluda, o no me lo reconocen. Y lo mismo es en la familia. Tú dices, yo aquí soy el que más chambeo, el que me paro temprano, el que hago esto, y nadie me reconoce mi trabajo. Nosotros somos contrarios a Cristo, porque 2 Corintios 8:9 dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos, ¿qué? Ricos. Ahora, esto no significa, yo sé que lo voy a deprimir si pensaba que esto significaba dinero. ¿Dónde estaba la riqueza de Cristo? En ser Dios. Él era dueño de todo. Y sabe que vino a este mundo como hombre, eso ya es pobreza. Si nosotros tuviéramos 100,000 millones de dólares en nuestra cuenta y nos lo quitan, nosotros diríamos, ¡ay! Nos despojaron del dinero, o sea, qué difícil. Bueno, tampoco se compara con lo que Jesús hizo. Ni todo el dinero de este mundo que usted lo tuviera y luego ya no lo tuviera, se compara con lo que Él fue convertirse de Dios a hombre. Eso es pobreza. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Para que ahora nosotros fuéramos ricos por medio de la justicia que Él ganó para nosotros delante de Dios. Él abonó su justicia a mi cuenta que yo era pobre. Y mire, no solamente, lo más feo de esto es que se encontró con gente como nosotros. Gente que lo ignoró, gente que lo odió, gente que lo insultó. Si usted ve, se burlaron de él, le escupieron, le jalaron las barbas, le pusieron una corona de espinas, lo arrastraron por la ciudad, lo crucificaron en un madero. Mi pregunta, ¿qué haría usted si a usted lo trataran así como tratamos a Cristo? ¿Qué hace usted por menos de eso? ¿O tiene la misma actitud que Cristo tuvo de despojarse? Cualquiera de nosotros, si le hicieran eso a un familiar de nosotros, o si nos hicieran eso a nosotros, que lo que queremos es matar a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Usted los mataría. Él lo pudo hacer. Él pudo hacer eso, Él pudo matar a toda la gente que se burló de Él, a toda la gente que lo lastimó. ¿Y sabe qué hizo? Vino a morir por ellos. Ese solamente puede ser Dios. Eso es aquello de lo que nosotros tenemos que desprendernos. Mire, ¿cómo lo hizo? Dice, tomando forma de siervo. Se despojó de su deidad para tomar la forma de un siervo. Ahora, si esto ya le parece, el venir a ser siervo, algo como grave, déjeme decirle que la palabra en el original es doulos, que significa esclavo. Él no vino a ser siervo, vino a ser esclavo. ¿Sabe cuán choqueante es esa palabra para nosotros? El decir, ¿cómo voy a ser esclavo de alguien? Pero ¿de quién fue esclavo? ¿O de quién se vino a ser siervo en esta tierra o esclavo? De Dios. Vino a someterse a la voluntad de Dios y por lo tanto, ¿saben qué se convirtió?
Al venir a someterse a Dios, ¿saben qué se convirtió en esta tierra? En el siervo de todos los hombres. ¿Se da cuenta que a lo largo del ministerio de Jesús, lo que hacía Jesús era servir a la gente? Jesús iba y sanaba a la gente. Jesús iba y les predicaba a la gente. ¿Dónde estaba esa gente que sanó y le predicó? Se da cuenta que Él pasa 40 días ayunando, tiene tentaciones, y la tentación es: convierte estos panes, estas piedras en pan. Y sabe, Él no lo hizo, porque se había despojado de sus privilegios, se había sometido a la obediencia a Dios. Y sabe, en lugar de eso, ¿qué hizo bajando de ese monte? Multiplicó los panes y los peces para que 5,000 familias fueran alimentadas. Mi hermano, estamos tan ocupados en construir nuestro propio reino, en construir nuestro propio reinado terrenal, pequeño, que somos egoístas y no nos importa a nadie. No queremos despojarnos de nuestro orgullo, no queremos despojarnos de nuestros recursos, no queremos despojarnos de nuestro tiempo. Y aquel que era dueño de todo vino a tomar prestado de los hombres. ¿Se da cuenta que Él, cuando vino, ni siquiera tenía un palacio? El establo era prestado, el pesebre era prestado, el pollino con el que entró a Jerusalén era prestado, la tumba en la que fue enterrado era prestada. Y nosotros estamos tan ocupados en nuestras cosas materiales, comprando cosas, que no tenemos tiempo para los demás. Este es el Dios creador que vino a ser siervo de todos, hecho semejante a los hombres. Y sabe, cuando estuvo en esta tierra, Él se identificó con nuestras mismas necesidades, nuestras mismas tentaciones, nuestras mismas luchas, nuestros mismos dolores. Nótese la pobreza. ¿Sabe que Dios es autosuficiente en Él mismo? Él no necesita nada para ser feliz. Es feliz en sí mismo, es completo en sí mismo. Y vino a identificarse con nosotros, que pasamos hambre, que pasamos sed, que tenemos frío. Vino a sufrir las mismas tentaciones ante el pecado que nosotros tenemos, las mismas luchas que los jóvenes tenemos. Ya me incluí. Teníamos. Todavía estoy joven, no se burle. Y Él sabe qué es eso. Él sabe lo que es perder a un ser querido. Él sabe, se expuso al sentimiento que el hombre siente por una muerte. ¿Qué necesidad, mi estimado, tenía de hacer eso Dios? Déjeme decirle algo, ninguna. Los necesitados somos nosotros, que no lo buscamos como deberíamos. Él descendió más abajo. Y quiero que me acompañe ahí al versículo de Filipenses 2, versículo 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La tercera actitud que tuvo es que se humilló a sí mismo. Primero, no estimó su posición de privilegio. Bajó aún más y Él mismo se despojó. Y la última es que se humilló hasta la muerte. Este es el clímax. Es Dios el que vino a esta tierra a humillarse a sí mismo. Se hizo hombre
Y encima la gente lo trató como uno de los peores hombres. Usted y yo diríamos, ¿sabes quién soy yo? Es más, cuando ocupa la posición de privilegio, ¿a poco no dice, no sabes con quién te estás metiendo? Uy, no sabes las palancas que tengo. No sabes quién es mi papá, mi primo, mi sutanito. ¿Qué importa? Usted no es nadie comparado con Dios. Pero mire, ¿sabe cuál es la actitud de Cristo ante tanta humillación, tanto desprecio y tan crueles que fueron con Él? Él no respondió ni una sola palabra. Increíble. El Dios que tiene el poder para destruir a la gente, cuando fue tratado como lo trataron, no dijo ni una palabra, no se defendió. ¿Sabe? Lo primero que nosotros hacemos cuando alguien de nuestros hermanos, cuando alguien de nuestra familia toca nuestro orgullo, nos dice algo, es la tentación de defendernos. Cuando alguien habla mal de nosotros, lo que queremos es defendernos. Nosotros queremos venganza. Alguien habla mal de ti, pues tú hablas peor de él. Alguien te levanta un chisme, pues tú le levantas 2, 3 chismes. Mire, normalmente cuando aconsejo a matrimonios, una de las cosas que más dicen es de si supieras cuánto me ha humillado, si supieras cuánto he soportado. ¿Sabe que eso ni siquiera debería de estar en nuestra mente si tomamos el ejemplo de Cristo? Cuando nosotros decimos, ¿sabes cuánto me ha humillado? No deberíamos de preocuparnos si alguien nos humilla, si nosotros nos estamos autohumillando. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Él se autohumilló viniendo a ser como un hombre y el siervo de los hombres. Nosotros por menos nos creemos más. Nosotros no tenemos nada y queremos defenderlo como si todo fuera nuestro. Y aquel que tenía todo, lo entregó todo para no tener nada. Mi amado, ¿sabe? Dice que fue obediente a Dios hasta la muerte. Desde el primer día que nació en ese pesebre fue humilde y obediente hasta que estuvo en esa tumba y resucitó. ¿Y sabe? Esto ya es muy humillante. Si es humillante venir a ser hombres como nosotros, imagínese el venir a morir por nosotros. Pero, ¿sabe? Él murió por la gente que lo odiaba. Eso es muy bajo. Esos son límites que nosotros no pensaríamos. Usted puede dar muchas cosas por la gente que ama, pero yo le pregunto, ¿es capaz de dar algo por la gente que lo odia? ¿Por la gente que es su enemiga? ¿Por la gente que lo trata mal? ¿Usted da su amor, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su humildad, lo da por esa gente? Porque Jesús lo hizo por ellos, por nosotros, hasta la muerte, hasta que lo mataron. Y mire, usted dice, ¿alguien puede caer más bajo? ¿Alguien puede llegar a límites más abajo que morir por la gente que lo odia? Oh, sí, Él lo hizo. No fue cualquier muerte. Dice, y muerte de cruz. ¿Sabe qué significa eso? La muerte más denigrante que existía en ese tiempo. De hecho, si usted lee Deuteronomio, la misma Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y sabe que él aún descendió más abajo para morir como uno de los criminales? ¿Sabía que para los judíos era algo aberrante la idea de colgar a alguien? Era algo grotesco. Ellos no concebían eso, solo la utilizaban para aquellos que habían blasfemado en contra de Dios.
Mi hermano, el nacimiento de Cristo es absurdo. ¿Cómo Dios se hace hombre? ¿Cómo el juez toma la posición de criminal? ¿Cómo el justo va a morir por los injustos? ¿Se da cuenta? Esto es inconcebible. Cómo la persona que ha pisado esta tierra y anduvo como nadie ha andado, amando a los demás, ¿cómo va a morir como el peor de los criminales? Pero esa fue la autohumillación de Cristo. Mi hermano, y nosotros no queremos ser humillados por nadie, porque nos sentimos importantes en este territorio que ni siquiera es nuestro. Mi amado, si nosotros hubiéramos planeado la Navidad, si nosotros hubiéramos planeado la vida de Cristo, yo le apuesto que nosotros no lo hubiéramos hecho así. Solo póngase a pensar esto. Cuando usted tiene un hijo, ¿no es cierto que quiere que nazca en el mejor hospital? Usted conseguiría el mejor hospital de la ciudad. Usted buscaría los recursos para tener eso. Le quisiera ofrecer una llegada de privilegio. Nosotros invertiríamos en su educación hasta el dinero que no podemos invertir, metiéndola a las mejores escuelas, porque eso es lo que nosotros concebimos como algo digno de nuestros hijos. Nosotros invertiríamos en la mejor preparación, la mejor educación que tendríamos. Cuidaríamos que se juntara con la clase de élite, con los mejores de la sociedad. Si nosotros planeáramos el nacimiento del Hijo de Dios, nosotros lo haríamos así. Oh, ¿cómo se va a juntar con la escoria de esta tierra? Y dése cuenta de cómo Él se autohumilló por nosotros. Él vino y nació en un pesebre sin gloria, sin glamour, al lado de animales, el olor de ese lugar. Creció en el territorio de Nazaret. ¿Sabe que Nazaret era uno de los pueblos más repudiados donde no había educación? Por eso ellos decían cuando creció, qué bueno puede salir de Nazaret. Es el pueblito más bajo, el rancho más bicicletero que hay. Bueno, en ese tiempo no, pero... ¿Sabe que él ni siquiera se juntó con la sociedad de su tiempo? Se juntaba con los peores pecadores de la sociedad, con las prostitutas y los publicanos. ¿Sabe que su grupo de amigos, los que entrenó, ni siquiera eran los eruditos en la palabra de Dios? Era gente de clase baja. Eso es muy diferente a nosotros. Pero ¿sabe por qué tenía que ser así? ¿Sabe por qué Él tenía que ser burlado, escupido, azotado, clavado? Porque si no hubiera sido así, nosotros nunca hubiéramos sido salvos. Porque si Él no hubiera tomado el lugar que a nosotros nos correspondía, nuestra relación con Dios nunca se hubiera reconciliado. Mi amado, nosotros pensamos, ¿cómo puede haber grandeza en la humillación? ¿Cuántas veces te tiene que humillar la gente? Solo ve a Cristo. Nosotros pensamos que no hay grandeza en la humillación, pero ¿sabe que hay grandeza en la humillación? Porque eso es lo que Dios vino a hacer a este mundo. Quiero que lea, para terminar, el versículo 9 del texto. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Sabe que cuando Él vino y se humilló a esta tierra,
cuando Él resucitó, Él no está en un pesebre, Él no está clavado en una cruz, Él, ¿sabe dónde está? Él no está siendo humillado, Él está a la diestra del Padre como un rey, esperando el tiempo donde su Padre ponga a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, tan grande como Él es digno de su gloria. Así va a ser su trono. Por eso está ahí. Y cuando Él se humilló, ¿sabe qué pasa? El mismo principio que la Biblia enseña. A todo el que se exalta en esta tierra, ¿sabe qué pasa? Dios lo humilla. Y a todo el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Sabe que cuando Él vino y se humilló, no se quedó ahí, sino que ahora está en la diestra y dice, y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre? ¿Sabe cuál es el nombre que es sobre todo nombre? ¿Qué dice el texto? En el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar, así sea creyente, no creyente, así sea grande, chico, de cualquier nacionalidad, toda lengua y toda rodilla se va a doblar ante su nombre. ¿Y sabe cuál es el nombre? No es Jesús. El nombre que le ha dado Dios es Señor. ¿Sabe qué significa esto? Rey del universo. Por eso todos se van a doblar ante ese nombre que le ha dado, hasta el título que le ha dado su Padre. Mi amado, lo más importante, yo no sé si hoy ha venido a rendirse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el mundo hoy dice que celebra. Yo no sé si usted hoy había pensado todo lo que hizo Cristo para reconciliarse con usted, pero este puede ser el día de salvación para su vida. Este puede ser la oportunidad que usted tenga de voluntariamente rendir su vida a aquel que ahora es el Señor. Mi amado, ¿qué ejemplo nos ha dado Cristo? ¿Sabe? Cuando yo veo esto, digo, hay tanto que hacer en mi vida. Porque honestamente veo mucha diferencia entre la manera en la que yo pienso que me puedo humillar para servir a la gente y la manera en la que Él lo hizo. Son tan diferentes los conceptos que Él tiene. ¿Sabe? Lucho muchas veces por la tentación de querer mantener algo en mi vida, por querer mantener un nombre, por querer mantener un estatus, por querer mantener esto. ¿Y sabe que eso no vale la pena? Si aquel que lo tenía todo vino con nada, ¿quiénes somos nosotros? Amado, cuando tenga un problema con alguien, yo lo motivo a que recuerde el nacimiento de Cristo, que recuerde estas tres actitudes que Cristo tuvo con usted al nacer. No estimó su posición, se despojó a sí mismo y se humilló hasta la muerte. Mi hermano, que esta sea la actitud que nosotros tenemos con nuestra familia y con la gente que nos rodea. Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar?